En el vídeo anterior hicimos una introducción al problema del diseño de filtros y presentamos la teoría de aproximación, donde pudimos ver que cualquier filtro pasivo o pasabajos tiene una función de transferencia cuyo módulo se puede generalizar como 1 partido entre 1 más una función polinómica de potencias cuadráticas que llamamos función característica. En el vídeo de hoy veremos diferentes funciones características que podemos utilizar, sus ventajas e inconvenientes, así como el proceso completo de síntesis de un filtro pasivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor función de transferencia y su función característica es que tiene que cumplir una serie de condiciones para que los valores resultantes de los condensadores e inductores correspondan a un filtro realizable en la práctica. Ya hemos visto que lo que vamos a pedir a nuestra función característica es que cumpla los requerimientos de atenuación que necesitamos en nuestra aplicación, pero con una serie de restricciones. Por ejemplo, todas las raíces del denominador de la función de transferencia resultante deben tener su parte real con signo negativo, ya que si no, estaríamos diseñando un filtro inestable. Por otro lado, la función de transferencia debe corresponderse con un filtro causal, es decir, que solo dé señal en la salida si hay señal a la entrada. Entonces, claro, si tenemos que cumplir todos estos requerimientos, no parece evidente elegir el polinomio o familia de polinomios adecuada. Pues de esto se ocupó una serie de científicos a principios del siglo XX, y científicos ingenieros, que estudiaron muy extensamente qué tipos de polinomios eran los más adecuados para los filtros resultantes y que fueran aplicables y realizables y que tuvieran las características necesarias en las diferentes aplicaciones. Vamos a ver la primera aproximación. Stephen Butterworth fue un físico británico que inventó el tipo de filtro que lleva su nombre. Butterworth trabajó durante muchos años en el National Physical Laboratory, donde realizó trabajos teóricos y experimentales sobre la propagación de señales en cables submarinos. En los filtros de Butterworth asumimos que la función característica es tan sencilla como un único coeficiente cuadrático. Aquí únicamente tenemos que encontrar el orden del polinomio para que la respuesta en frecuencia sea lo abrupta que necesitamos en nuestra aplicación. Estos filtros tienen la propiedad de tener la respuesta en frecuencia muy plana en la banda de paso y, lógicamente, cuanto mayor sea el orden del filtro, mayor es la pendiente de atenuación después de la frecuencia de corte. La siguiente aproximación que tenemos es la de Chebyshev. Estos filtros llevan este nombre porque utilizan unos polinomios recursivos que inventó este matemático ruso, conocido por sus importantes contribuciones en varias áreas de las matemáticas, incluyendo la teoría de números, probabilidad y la teoría de mecanismos. En este caso, la función característica es un polinomio de Chebyshev del orden adecuado que se multiplica por un factor epsilon de rizado. Los filtros diseñados utilizando esta aproximación son los más abruptos que hay comparándolos con los de Butterworth, del mismo orden, pero tienen una desventaja, y es que presentan una respuesta no plana, tienen una cierta ondulación en la banda de paso o en la banda eliminada. El parámetro epsilon se puede ajustar para reducir este rizado, pero siempre a costa de que el filtro sea un poco menos selectivo. Así que deberemos encontrar un compromiso entre el orden del filtro y el valor de epsilon.
Entonces ya parece que tenemos un par de buenas opciones para diseñar el filtro que queremos de manera sistemática. Pero antes de seguir vamos a ver un ejemplo con un filtro real para ver otros aspectos importantes a tener en cuenta, como es el comportamiento en fase del filtro. Aquí tenemos un filtro de tipo Butterworth de orden 3 y tiene una frecuencia de corte de 1 MHz. Entonces, si miramos la respuesta en frecuencia, pues efectivamente la frecuencia de corte es de 1 MHz y presenta una atenuación de casi 50 dB a 2,5 MHz, que no está nada mal. Entonces, si introducimos una onda cuadrada de 5 kHz a la entrada, vemos que la salida no se ve prácticamente afectada, ya que está muy por debajo de la frecuencia de corte, que esto es lo que esperamos. Pero si miramos con un poco de atención, veremos que tiene un pequeño sobreimpulso que en este caso no tiene mayor importancia, pero si inyectamos una señal una onda cuadrada de 200 kHz, a pesar de tener una frecuencia por debajo de 1 MHz, vemos que sale bastante distorsionada. ¿Y esto por qué ocurre? Aunque la respuesta en amplitud en la banda de paso es muy plana, porque tiene esta propiedad del filtro de Butterworth, si miramos la respuesta en fase, veremos que tiene un cambio abrupto de fase en la cercanía de la frecuencia de corte. Si introducimos la señal de onda cuadrada de 5 kHz, en este caso tenemos armónicos impares y que caen dentro de, digamos, de la zona plana o la zona lineal de fase, y por eso la distorsión que vemos es bastante pequeña. Pero si por contra introducimos la señal de 200 kHz, lo que podemos ver es que el primer armónico, que está en 600 kHz, ya está en la zona donde hay una variación de fase importante, y el segundo cae justamente en un MHz. Y esto hace que la señal quede bastante distorsionada. Entonces, hace falta pues un tipo de filtros que tengan muy poca distorsión de fase, y para eso se han diseñado, se han implementado también un tipo de aproximación que es la aproximación de Bessel. En este caso, lo que hacemos es utilizar polinomios de Bessel, cuyos coeficientes se calculan según la fórmula que vemos arriba a la derecha, y en este caso los filtros diseñados utilizando esta aproximación tienen fase lineal en la banda de paso, por diseño, por lo que en este caso minimizaríamos siempre posibles efectos de distorsión cuando la señal tenga un ancho de banda comparable a la banda de paso del filtro, pero pagamos un precio en contra. Estos filtros tienen menos selectividad que los que tendríamos utilizando la aproximación de Butterworth o la de Chebyshev. Entonces, ya hemos visto tres tipos diferentes, las ventajas e inconvenientes, y ahora lo que vamos a hacer es ver en cada caso qué es lo que deberíamos utilizar. Y aquí tenemos el primer caso. Hemos visto antes que el filtro de Butterworth tiene como ventaja pues que es el que tiene una respuesta más plana en la banda de paso y tiene una buena respuesta en frecuencia, tiene una caída pronunciada para un orden relativamente pequeño. El inconveniente que tiene es la pobre linealidad de fase, y en aplicaciones donde el ancho de banda de la señal sea comparable con el ancho de banda del filtro, vamos a tener distorsión. Normalmente estos filtros se utilizan cuando queremos tener una buena respuesta en frecuencia y no sea muy crítico tener una respuesta en fase excesivamente buena. En el caso de Chebyshev, aquí vamos a tener
todavía mayor selectividad para el mismo orden del filtro. Vamos a tener filtros más abruptos que los de Butterworth, pero tienen el inconveniente de que tienen ondulaciones, ¿no? Que tienen ripple en la banda de paso. O sea, vamos a tener cierta variación a lo largo dentro de lo que es la banda de paso del filtro. El comportamiento en fase tampoco es muy bueno. Habitualmente los usaremos pues para aplicaciones genéricas donde con unos pocos componentes queremos tener muy buena selectividad y el ancho de banda de la señal no sea muy grande comparado con el ancho de banda del filtro. Luego, por otro lado, tenemos los de Bessel, que hemos visto ya que tienen como ventaja que el comportamiento en fase es plano por diseño, porque están diseñados para que no haya distorsión de fase, pero tienen el problema de que tienen menos selectividad, son menos abruptos. Por otro lado, también es verdad que estos filtros tienen como ventaja que son menos sensibles a las tolerancias de los componentes. Es decir, si cambia un poco el valor de algún componente, el comportamiento del filtro no va a cambiar demasiado comparado con las otras aproximaciones. Y estos filtros, pues evidentemente se utilizarán cuando sea una prioridad que la linealidad de fase sea muy buena, ¿no? Que tengamos una muy buena respuesta temporal. Luego hay otra aproximación que no hemos explicado antes, que son los de la de Cauer, que son otro tipo de polinomios, los llamados también filtros elípticos, que tienen muy buena selectividad, tienen rizado tanto en la banda de paso como en la banda atenuada y requieren más componentes, son más complejos para obtener, digamos, el mismo tipo de rechazo. Estos filtros son ideales en aplicaciones donde sea muy importante tener mucha selectividad sin que sea demasiado importante que tengamos una respuesta muy plana en fase y en la banda de paso. Luego, por otro lado, ya tenemos, digamos, una opción, ¿no?, para diseñar filtros paso abajo. Ya tenemos diferentes aproximaciones para utilizar en función de lo que necesitemos. Entonces ya tenemos elegida nuestra función característica, la respuesta en frecuencia del filtro y los valores del prototipo paso abajo. Pero claro, podemos necesitar filtros paso altos, paso banda o elimina banda. Pues hay una sencilla transformación para pasar de un tipo paso abajo a cualquiera de los tres que hemos mencionado antes. Por ejemplo, una vez tenemos el prototipo paso abajo, si queremos pasar a un filtro paso alto, equivalente con las mismas características, la misma selectividad, etcétera, pero que tenga, digamos, el comportamiento invertido en frecuencia, lo único que tenemos que hacer es sustituir los inductores por condensadores que tengan un valor 1 partido por L. Y en el caso de los condensadores, sustituirlos por inductores que tengan un valor 1 partido por C. Y con eso ya tendríamos el equivalente paso alto del prototipo paso bajo que hemos diseñado. Si queremos hacer lo mismo para un filtro paso banda, lo que haríamos sería cambiar los inductores por un LC serie y los condensadores por un LC paralelo. La relación entre L y C viene dada también por la frecuencia donde queremos tener el comportamiento paso banda y también la selectividad. Por otro lado también podemos convertir nuestro filtro paso abajo a un filtro banda eliminada. Y aquí sería sustituyendo los inductores por un LC paralelo y los condensadores por un LC serie. Aquí lo importante es que sepamos que podemos convertir, digamos, el prototipo paso abajo a cualquier tipo que queramos. Eso es lo realmente importante. Entonces, ya que hemos visto todo esto, vamos a resumir un poco la secuencia de cómo sería el diseño de un filtro en general. Entonces, lo primero que haríamos sería analizar los requerimientos, viendo cuáles son las prioridades que tenemos en el filtro que queremos diseñar, ver cuál es la selectividad que necesitamos, si es crítico o no que la respuesta en frecuencia sea plana en la banda de paso, por ejemplo, y si necesitamos que sea muy lineal en fase.
pues esto nos va a dar, digamos, pistas para seleccionar el modelo de aproximación más adecuado. Una vez ya lo tenemos seleccionado, usaremos el que digamos se adecue más a lo que necesitamos, y en cada uno de los casos, ya sea Butterworth, Chebyshev, Bessel o Dekauer, lo que haremos será calcular el orden del filtro para que tenga el rechazo que queremos, el rizado, y ya por último calcularíamos los valores del filtro. En este caso es un filtro pasabajos. Y por último lo que haremos es convertir este filtro pasabajos en el tipo de filtro que necesitemos, que sea pasabanda, eliminabanda o paso alto. Sé que no es fácil y sé que esto que acabo de explicar puede ser un poquito abrumador, pero me parecía muy interesante, por lo menos porque ahora ya tenemos pues un poco la idea, ¿no?, de qué es lo que hemos de tener en cuenta en el diseño de filtros. Y pues bueno, no es algo fácil, pero la buena noticia es que existen aproximaciones sistemáticas, ¿no?, que nos permiten diseñar de una manera controlada los filtros que queramos. La buena noticia también es que hoy en día pues hay muchas aplicaciones que permiten hacer todos estos cálculos de forma rápida e intuitiva. Y como he comentado antes, lo importante, al menos en estos dos primeros vídeos, es tener en cuenta pues estos principios, porque luego cuando hagamos el diseño utilizando estas aplicaciones que hay disponibles, pues tendremos mucho más criterio a la hora de seleccionar las diferentes estrategias, ¿no?, y topologías. Entonces, en el siguiente vídeo ya utilizaremos una aplicación que hay disponible online, donde no vamos a tener que hacer ningún cálculo, y lo que vamos a hacer es diseñar ya nuestro filtro pasabanda de 40 metros, y veremos que es algo bastante fácil, no hay que hacer cálculos y veremos que realmente funciona bastante bien. Así que bueno, espero que este vídeo de hoy haya servido para entender un poquito más este mundo del diseño de los filtros, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.